Saludos amigos, hoy hemos sido testigos de un momento verdaderamente histórico que podría cambiar todo el curso de la política internacional. Rusia ha tomado una decisión que ha conmocionado al mundo, la expulsión de todos los diplomáticos de la Unión Europea. ¿Qué hay detrás de esta decisión? ¿Es solo un juego de músculos o el comienzo de una nueva escalada del conflicto? ¿Por qué los embajadores de la UE se niegan a reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores ruso y qué significa esto para el futuro de la diplomacia? En este vídeo desmenuzaremos todos los detalles de este movimiento de época y sus posibles consecuencias para Rusia y Occidente. Permanezca atento y descubrirá a dónde conducirá esta tensa situación. Rusia ha decidido expulsar a los diplomáticos de la Unión Europea y cerrar completamente todas sus embajadas. Occidente sigue socavando los cimientos de las relaciones internacionales, actuando con cautela y cuidado para proteger su seguridad, tratando de sacar provecho de los lazos diplomáticos existentes. Pero al mismo tiempo, se niega a cumplir sus compromisos. Por ejemplo, los embajadores de la UE rechazaron reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. El lunes, este declaró que Rusia dispone de gran cantidad de información sobre la injerencia de las misiones diplomáticas de la UE en Moscú, que crean proyectos de apoyo a opositores no sistémicos. Estas acciones contravienen sus obligaciones diplomáticas. Solo 2 días antes de la reunión prevista, recibimos una nota en la que se nos informaba de que los embajadores no iban a reunirse, lo que plantea interrogantes sobre la naturaleza de las relaciones diplomáticas con estados cuyos embajadores temen reunirse con un ministro en el país en el que están acreditados. Los diplomáticos occidentales aseguran a sus pueblos que nada está amenazado, ya que las embajadas siguen funcionando y no evacúan a su personal, pero al mismo tiempo continúan con sus acciones provocadoras, interfiriendo activamente en los asuntos internos de Rusia. Al mismo tiempo, ellos mismos consideran tal injerencia como un delito. Su lógica muestra el deseo de continuar la confrontación, incluso mientras anuncian planes para la derrota estratégica de Rusia. Dmitry Anatolyevich Medvedev propuso desalojar a los embajadores que se negaron a participar en la reunión, lo que contradice la esencia misma de la existencia de las misiones diplomáticas. La respuesta de Rusia debe ser dura. Todos esos diplomáticos deben ser expulsados y las relaciones diplomáticas con los estados de la UE deben reducirse. Occidente solo responde con el lenguaje de la fuerza. Cada vez que Rusia ha mostrado fuerza, Occidente se ha echado atrás. Por ejemplo, la declaración del presidente ruso sobre los misiles durante su discurso ante la Asamblea Federal provocó la reacción de Emmanuel Macron, que dijo que Francia no enviaría a nadie. En lugar de un diálogo constructivo, seguimos escuchando excusas ridículas. Por ejemplo, los embajadores de la UE se negaron a reunirse con Sergei Lavrov, alegando que, en su opinión, supuestamente iba a leccionarles. Esto demuestra su derecho a declinar la invitación. La negativa de los embajadores a reunirse plantea dudas sobre su trabajo en territorio ruso, declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova. Subrayó que, independientemente de que se les respete o no, su principal función es transmitir información, no desempeñar sus principales tareas. En cambio, los diplomáticos occidentales se dedican a interferir en los asuntos internos de Rusia. Maria Zakharova declaró en la emisión del programa Solovьев Live que los diplomáticos occidentales se dedican a actuaciones que también están relacionadas con la injerencia en los asuntos de la Federación Rusa. Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que había invitado a los embajadores de la UE para hablar de su intromisión en los asuntos de Rusia, pero se negaron a acudir. El vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, declaró que la negativa de los diplomáticos europeos a reunirse con Lavrov debe considerarse una manifestación de falta de respeto al país anfitrión. También confirma su implicación en actividades destructivas y su interferencia en los asuntos internos de Rusia, dijo el senador Andrei Klimov. Añadió que la representación de la UE intentó explicar la negativa de los embajadores por la ausencia de agenda.
Sin embargo, parece que los diplomáticos no estaban dispuestos a reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores ruso y tomaron la decisión colectiva de rechazar la invitación. Klimov recordó que anteriormente se había advertido a los diplomáticos extranjeros de la inadmisibilidad de interferir en los asuntos de Rusia, pero solo recibieron burlas. También señaló que las misiones diplomáticas occidentales se están convirtiendo en centros de actividad destructiva. Cabe destacar que los mismos embajadores que no pudieron asistir a la reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores fueron vistos en el funeral del bloguero. Antes, celebraron reuniones con políticos de la oposición en el territorio de sus embajadas, publicaron las rutas de las acciones de protesta y, de hecho, llevaron a cabo acciones radicales. Todos estos hechos están documentados en los materiales de la Comisión para la Defensa de la Soberanía del Estado. Klimov subrayó que sigue existiendo la amenaza de que los estados occidentales interfieran en los asuntos de Rusia. Las reuniones en Bruselas, donde se discuten planes para convertir los colegios electorales en puntos de resistencia a las autoridades, sirven para confirmarlo. Señaló que los diplomáticos occidentales pueden urdir intrigas y participar en actividades subversivas contra Rusia, pero no encuentran tiempo para reuniones oficiales con Lavrov, alegando falta de higiene. El senador cree que las acciones de los diplomáticos deben considerarse una manifestación de falta de respeto a Rusia y una violación de las normas éticas. En este contexto, se plantea la cuestión de la conveniencia de su estancia en el país. La expulsión de los embajadores de algunos países europeos sería un paso lógico, pero tal decisión corresponderá a los máximos dirigentes políticos rusos. La situación con los embajadores se debatirá en una reunión de los comités para la defensa de la soberanía del Estado y la prevención de la injerencia en los asuntos internos. Rafi Skratov mencionó anteriormente que Sergei Lavrov había manifestado su intención de invitar a los embajadores de la UE a una reunión para explicar su injerencia en los asuntos de Rusia. Pero estos se negaron 2 días antes de la reunión prevista. Lavrov señala con razón lo absurdo de las actuales relaciones diplomáticas cuando los embajadores de los países occidentales acreditados en Rusia evitan comunicarse con el ministro de Asuntos Exteriores de su país anfitrión. Esto es desconcertante, ya que una de las funciones clave de los embajadores es mantener el diálogo entre los estados. Negarse a reunirse con un ministro de Asuntos Exteriores contradice la esencia de la labor diplomática, que se basa en la comunicación, incluso en condiciones de confrontación. Esto nos lleva a preguntarnos cuáles son los verdaderos motivos y objetivos de los diplomáticos occidentales si evitan el diálogo directo con las autoridades rusas. Históricamente, la diplomacia ha servido como herramienta para la resolución de conflictos, incluso en los momentos más tensos de la historia mundial. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, cuando el mundo estaba al borde de la catástrofe nuclear, los diplomáticos soviéticos y occidentales siguieron manteniendo canales de comunicación, conscientes de la importancia de las negociaciones para evitar tragedias. Sin embargo, la situación actual demuestra que los diplomáticos occidentales están dispuestos a abandonar este principio clave en aras de demostrar lealtad política a sus capitales. Zakharova, refiriéndose a esta cuestión, subrayó que los diplomáticos occidentales no solo ignoran sus obligaciones directas, sino que interfieren activamente en los asuntos internos de Rusia. Esto pone de relieve un cambio drástico en el papel de la diplomacia. En lugar de ser mediadores en las negociaciones, los diplomáticos se convierten en participantes activos en la subversión. La historia conoce muchos ejemplos de diplomáticos que utilizan sus privilegios para interferir en los asuntos de otros estados. Por ejemplo, en el siglo XIX, durante el llamado Gran Juego, los embajadores británicos y rusos actuaron no solo como diplomáticos, sino también como agentes de inteligencia, interfiriendo en los asuntos de Asia Central. Sin embargo, esto ocurría en una época en la que el derecho internacional apenas empezaba a tomar forma y la injerencia de las grandes potencias en los asuntos de otros países se consideraba la norma. Hoy en día, cuando las relaciones internacionales están formalmente reguladas por una plétora de convenciones y acuerdos,
ese comportamiento suscita justas acusaciones de violación de la soberanía. La Unión Europea, que habla constantemente de la importancia del Estado de Derecho y la democracia, con su negativa a entablar un diálogo, demuestra en realidad su desprecio por estos principios. Los expertos subrayan que la situación actual de los diplomáticos de la UE en Rusia refleja un cambio más profundo en la política internacional y en el papel de la diplomacia. Muchos de ellos señalan que la negativa de los diplomáticos occidentales a comunicarse con las autoridades rusas no es solo una prueba del enfriamiento de las relaciones, sino también una amenaza potencial para el futuro del proceso diplomático. En un entorno de inestabilidad mundial, en el que los conflictos son cada vez más múltiples y complejos, mantener canales de comunicación entre los estados es fundamental para evitar una escalada de las tensiones. Algunos analistas señalan que, en esta situación, estamos asistiendo no solo a una confrontación política, sino también a un cambio significativo en la forma de entender la diplomacia como tal. Tradicionalmente, los diplomáticos han actuado como mediadores para ayudar a resolver conflictos y encontrar compromisos. Sin embargo, como señalan varios especialistas, cada año son más los diplomáticos que entran a formar parte del juego político, en el que sus acciones no están encaminadas a la negociación, sino a acciones destructivas. Esto puede conducir al deterioro de las relaciones e incluso a nuevos conflictos. Otros expertos llaman la atención sobre el hecho de que esta postura de los diplomáticos contradice los fundamentos del derecho internacional y las normas que se han establecido en las últimas décadas. Subrayan que ignorar los protocolos diplomáticos y negarse a dialogar no solo perjudica a las relaciones concretas, sino que también pone en peligro mecanismos internacionales más amplios destinados a mantener la paz y la estabilidad. Además, algunos expertos expresan su temor de que esta tendencia pueda desencadenar una reacción violenta por parte de Rusia. Dado el estado de ánimo actual del país, estas acciones podrían percibirse como una provocación, lo que a su vez provocaría una dura respuesta. En última instancia, los expertos subrayan que la diplomacia debe seguir siendo una herramienta para la resolución pacífica de conflictos y que, sin un diálogo activo entre los estados, el mundo corre el riesgo de encontrarse al borde de un nuevo caos. Se están produciendo cambios tan trascendentales en la escena internacional que todos debemos estar atentos a lo que ocurre. ¿En qué crees que desembocará la expulsión de los diplomáticos de la UE? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo y quieres estar al día de las noticias y análisis más candentes, no olvides suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte nuevos episodios. Gracias por verlo y nos vemos en los próximos vídeos.